Hoy en día las cámaras llegan cargadas de funciones increíbles, hasta con inteligencia artificial integrada. Suena brutal, ¿verdad? Pero hay un gran enemigo oculto. Al ser tan compactas, se calientan como locas, y eso puede arruinarte por completo una grabación. La buena noticia es que existen soluciones, pocas pero muy efectivas, y una de las marcas que más está innovando en este campo es Ulanzi. Ya probé uno de sus ventiladores en el canal, te dejo el link aquí y en la descripción. Pero hoy vamos con algo aún más interesante, la nueva versión de Ulanzi CU01. Si todavía no estás suscrito, ahora es el momento. Aquí siempre te traigo lo mejor y lo más nuevo de la tecnología. Soy Robert y empezamos. Hoy hacemos un unboxing para ver qué trae este ventilador en la caja. Dentro encontramos el manual, un mensaje en chino, un cable USB tipo C a USB tipo A, el ventilador y la batería que se conecta mediante 4 imanes. Comparándolo directamente con la versión anterior, lo primero que notas es que este modelo pesa un poco más, transmite una mayor sensación de calidad y además el tamaño ha crecido gracias a la batería externa que tiene capacidad de 3000 mAh. Un detalle interesante es que no estás obligado a usar su batería, puedes conectarlo a un power bank y utilizarlo igualmente. Aquí tenemos el botón de encendido del ventilador, al pulsarlo se encienden las luces indicadoras y podemos elegir entre 3 modos de funcionamiento. Modo bajo, para un flujo de aire suave. Modo alto, cuando necesitas más potencia. Modo automático. El propio ventilador detecta cuando es necesario aumentar la potencia y pasa al nivel alto, y cuando no hace falta tanta fuerza vuelve al nivel bajo. No tiene más funciones, pero sinceramente no le hace falta. Ofrece justo lo necesario para grabar sin complicaciones. Ahora vamos con lo que me gusta y lo que no. La batería es un punto positivo y negativo a la vez. Lo positivo es que dura mucho más que la versión anterior, que solo tenía 200 mAh y aguantaba poco más de una hora. Lo negativo es que al ser externa aumenta el tamaño. La parte trasera. Aquí solo hay positivo. Está hecha de un material parecido a la silicona, aunque no estoy 100% seguro, y ayuda a enfriar mejor que el modelo anterior. La sujeción. En este modelo el ventilador se engancha mucho más firme, ya no tienes esa sensación de que puede caerse, así que otro punto a favor. Lo negativo que falta mencionar. Este modelo no incluye termómetro, algo que sí tenía el anterior y permitía ver la temperatura de la cámara. No es algo imprescindible para todos, pero lo comento por si lo consideráis importante. Pero es importante destacar que la luz que ves color azul significa que la temperatura es por debajo de 36 grados y cuando ves luz roja es por encima de 36 grados. En general me parece un accesorio esencial si grabas vídeos de más de 20 minutos, sobre todo en un espacio sin aire acondicionado o en exterior durante el verano. Sin este ventilador, grabar sería prácticamente imposible. No voy a hacer pruebas exactas de cuánto tiempo puedes grabar, porque la realidad es que puedes grabar hasta que se acabe la batería o la memoria de tu cámara. Si te interesa este producto, te dejo el link en la descripción para que lo echas un vistazo. También te dejo este cuadro con modelos compatibles.
Recuerda que si compras a través de mis enlaces yo recibo una pequeña comisión y eso me motiva a seguir creando contenido. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Soy Robert y nos vemos en el próximo vídeo. Hola barretineros, hoy quiero contarte cómo puedes unirte a la comunidad de la barretina de Robert y disfrutar de ventajas exclusivas que no encontrarás en ningún otro canal. Si te apasiona la tecnología, las curiosidades y las historias que compartimos aquí, ahora puedes apoyarme directamente y desbloquear recompensas exclusivas solo para ti. En este momento tenemos dos niveles de membresía. Nivel 1. Mini barretina. El primer nivel es Mini Barretina por solo 2,99 € al mes. Recibirás insignias de fidelidad junto a tu nombre para que todos sepan que eres parte de la familia. Emojis exclusivos de la barretina para usar en comentarios y directos. Prioridad a la hora de responder tus comentarios. Acceso anticipado a los vídeos nuevos antes que nadie. Con este nivel ya formas parte del corazón de la comunidad. Nivel 2. Barretina épica. Si quieres ir un paso más allá, está la barretina épica. Aquí, además de todo lo anterior, tendrás encuestas exclusivas para decidir próximos temas del canal, contacto directo conmigo en redes sociales, acceso a mi servidor privado de Discord para miembros, donde podrás consultarme sobre tecnología, cámaras, Macs y mucho más. Grupo de chat exclusivo para miembros en WhatsApp. Este nivel es para quienes quieren vivir el canal desde dentro y tener voz en lo que creamos juntos. Y recuerda, tu apoyo es lo que hace posible que este proyecto siga creciendo. ¿Y cómo unirte? Muy fácil. Haz clic en el botón Unirme, elige tu nivel y empieza a disfrutar de todas estas ventajas desde hoy mismo. Gracias por apoyar este proyecto y seguimos con el video.